No se escucha. María, no María, sé. si estás hablando, no No se te estamos escucha, María. escuchando nada. Perdón. Estaba diciendo entonces la separación de epilimnion, metalimnion e hipolimnion, construcción que hacen el calentamiento solar y la acción mecánica del viento. ¿De acuerdo? Creo que el proceso está bastante explicado en la clase grabada. No sé si hace falta repetirlo, espero que no, para poder avanzar sobre detalles más interesantes. Esta estratificación térmica entonces que se construye, basada sobre todo, o el fenómeno que subyace a la estratificación térmica es la diferencia de densidad de las dos masas de agua que se separan, ¿sí? A medida que la temperatura entre las distintas capas es diferente, es más difícil mezclarlas. Vean este gráfico que tenemos acá a la izquierda, en donde tengo un eje de profundidad vertical, esto es un perfil, tengo la lectura de la temperatura aquí arriba, la curva es esta, una curva de estratificación térmica, pero además tengo ilustradas estas barras que se leen en el eje de acá abajo, que dice resistencia térmica relativa. Y esa resistencia térmica relativa es una variable, el nombre es bastante bien elegido, me está diciendo la dificultad de mezclar capas colindantes que tienen distinta temperatura. Es decir, a ver, mezclar las aguas de los primeros 50 centímetros con las aguas de los segundos 50 centímetros requiere poca energía, es decir, tienen poca resistencia a la mezcla. ¿Por qué? Porque como tienen la misma temperatura, tienen la misma densidad. Y si vos tenés dos líquidos de la misma densidad, los mezclás sin problema. Como si ponés, no sé, limón y Coca-Cola. Haces así, se mezcla. Pero si vos tenés aceite y agua, uy, ¿qué es lo que diferencia el agua y el aceite? Fundamentalmente su densidad. Entonces, si los querés mezclar, tenés que estar batiendo a lo pavote para mezclarlo. Eso es lo que ilustra esta barra de la resistencia. Solo que si vos estás hablando del mismo líquido, en este caso agua, lo que resiste a la mezcla es la diferencia de densidad. Y la diferencia de densidad, como sabemos, responde a la diferencia de temperatura. Si vos querés mezclar agua a 4 grados con agua a 6 grados, te va a costar poco. Si vos querés mezclar agua a 12 grados con agua a 11 grados, te va a costar un poquito más, pero no demasiado. En cambio, si vos querés mezclar agua a, ¿qué tenemos acá? A 22 grados con agua que está a 15 grados, te va a costar un montón. Todo este delta densidad es todo este delta de energía cinética que le tenés que meter para mezclarlos. Por eso se separan las masas de agua y quedan separadas en tanto dure la estratificación térmica. El viento transmite energía cinética que por rozamiento entra en la masa de agua, pero esa energía se disipa mezclando esta parte. Cuando llega acá, a la parte más resistente, dice, loco, yo no puedo mezclar esto. Y no se mezcla. Y hasta acá llegó la mezcla. Y después la historia es otra. La historia es que quedó un agua ahí en el fondo que está fría. Solo se va a mezclar cuando la disipación térmica de esta parte iguale la temperatura, cuando se corra esta parte de
metafóricamente, ¿no es cierto? Este indicador de temperatura del epilimnion, por disipación a la atmósfera, se corre para acá, se igualan las temperaturas. Si se igualan las temperaturas, no hay resistencia a la mezcla. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces el ciclo completo del año para un lago que estratifica en verano, estratifica inverso en invierno y mezcla 2 veces. Mezcla en primavera y mezcla en otoño. Esto es un lago dimíctico. Si en cambio el lago está en una zona en donde el invierno no sea tan fuerte, no congela en el invierno y sigue mezclando, porque en tanto no haya diferencia de temperatura, no hay diferencia de densidad, el viento transmite energía cinética para mezclar todo. Y esto es un lago monomíctico cálido. En este gráfico vemos la variación del perfil de temperatura a lo largo de los meses. ¿De acuerdo? ¿Se lee, se interpreta este gráfico? ¿Cómo se va corriendo la temperatura por disipación o por ganancia de calor? Esto es lo que se llama un balance de energía de la masa de agua. Porque lo que gana en verano lo disipa en invierno. Y este otro tipo de gráficos, que es distinto del anterior, porque el anterior tenía en el eje horizontal temperatura, este tiene en el eje horizontal tiempo. Y lo que tiene son isotermas dibujadas. Y entonces vemos, a lo largo del tiempo, identificamos los periodos de mezcla, que son aquellos periodos en donde la temperatura se iguala en superficie y en profundidad, y los periodos en donde el agua se estratifica y la variación vertical de temperatura es importante. Tengo un epilimnion caliente, una termoclina y un hipolimnion frío. La clasificación por régimen térmico y por proporción que se mezcla, holomíctico si se mezcla todo, meromíctico si se mezcla en parte. Y muy interesante, este gráfico que les agrego para conversar ahora, no para que se lo aprendan, pero se puede interpretar y es muy interesante, les decía, porque acá tengo la latitud. No lo miremos en altura, ¿sí? Miremos lo que pasa a nivel del mar, ponele. Desde el Ecuador hasta el polo, si hubiera continentes y si hubiera lagos en esos continentes. Yo en el Ecuador, ¿qué es lo que tengo? Lagos que prácticamente no mezclan, amícticos o oligomícticos, porque le está cayendo así partido el rayo de sol siempre, entonces calienta, ese lago está ganando energía, rara vez la disipa, y se estaciona la estratificación térmica. Luego, a medida que entramos en la zona subtropical y templado cálido, tenemos los monomícticos cálidos, luego tenemos los dimícticos, luego los monomícticos fríos, y si llego a los 80 grados, los lagos no descongelan, así que son amícticos fríos. Si a esto en altura cero, sobre el nivel del mar, le pongo altura, ¿qué es lo que pasa? En altura disminuye la temperatura, así que todo se me aplasta para la derecha. Bien, y vamos a los ejercicios entonces. Estos ejercicios son para cada uno de ustedes. Aquí hay 20 personas, 5 o 6 me están contestando, genial a esos 5 o 6, hay otros 14 que no están contestando, pero no importa, igual tienen que hacer el ejercicio de mirar el gráfico y tratar de interpretarlo.
no por el examen, sino porque de eso se trata, entender, ¿no es cierto? Me ponen algo y tengo que entenderlo. Así que aquí tengo un desarrollo en el tiempo de las isotermas de un lago. ¿Pueden identificar un periodo de estratificación y un periodo de mezcla? Sí, ahí se puede ver, bueno, o sea, está muy diferenciado. Pues. Bien, bien, bien. En este caso está bastante diferenciado. El periodo de mezcla, cuando, como decíamos, si se mezclan las aguas, se iguala todo. Yo revuelvo el café, es tan dulce abajo como arriba. Y eso pasa también con la temperatura. Eso cuando están mezclándose. Por eso la isoterma vertical me dice, me da la pista del periodo de mezcla. En cambio, la torta Rogel de capas de temperatura, que son capas de densidad, me separa la época de estratificación. Esto no es cuadrado, ¿no es cierto? No es que un día, ¡ah!, la estratificación. Eso se construye, se va aplastando la termoclina cuando se va calentando más lo de arriba y diferenciándose lo de abajo. Y vean ustedes en esta parte, qué interesante, cómo las isotermas se van corriendo hacia la profundidad. Este es el viento que va, a medida que disipa la energía, la disipación de energía, ¿cómo la veo? Como la disminución de temperatura en superficie. Si paso de 21 grados en julio a 17 en septiembre, quiere decir que toda esta parte superior disipó un volumen de calor que es lo que llevó la temperatura de 21 a 17. Eso se fue a la atmósfera. ¿Por qué? Porque llegó el otoño. Pero a medida que disminuye la temperatura y tiende a hacerse más parecida a la temperatura del agua de abajo, la energía cinética del viento puede penetrar más en profundidad y las isotermas se van corriendo para abajo. Hasta que, ¡pim!, la isoterma se hizo vertical, se mezcló todo. Y como decían recién, no, creo que no llegué a ver el nombre de quien había hablado de la regularidad. Bueno, en este lago, que se lo ve bastante prolijo en su desempeño, vemos el ciclo que se repite al año siguiente. Mezcla, estratificación, mezcla y estratificará nuevamente. Eso es después lo que yo veo en la ficha de un lago, que es parte de lo que tienen que resolver en el trabajo práctico. El lago que te tocó, ¿estratifica o no estratifica? ¿A qué profundidad tiene la termoclina? Son cosas que pueden cambiar un poco. Miren, este año fue más cálido, calentó hasta 25, hasta 23 la temperatura del agua. Acá no había pasado de 21. Pero no importa, hay una formación de termoclina y un periodo de mezcla. Otros lagos no son tan prolijos, pero igual se ve que se repite el ciclo térmico. El lago que pasó y este lago, ¿qué régimen térmico tienen? Monomíctimo. Bien, es un lago monomíctico y de tipo cálido porque estratifica en el verano. Bien. Leamos el epígrafe porque yo lo leo y ustedes miren la figura para ver si captan esto que dice el epígrafe. Bla, bla. Estratificación para un periodo de 39 meses. El tipo de estratificación es muy regularmente monomíctico, con un breve periodo de isotermia en julio-agosto. Una termoclina significativa se forma en agosto y septiembre y se hunde hasta alrededor de 50 metros en diciembre. De fines de diciembre hasta fines de abril o principios de mayo, el lago permanece estratificado con temperaturas de superficie de 13 grados o más. La termoclina desciende y se atenúa durante la llegada del periodo frío en mayo-junio. ¿Lo vieron eso en el gráfico? Y eso que este es un gráfico que no es fácil porque es bastante irregular.
Perdón, profe, yo no identifico muy bien la termoclina. Ok. En este no es fácil identificarla porque es una termoclina floja. El gradiente no es fuerte, porque fíjate, las isotermas están separadas por distancias todavía bastante importantes. Donde se apelotonan las isotermas es donde se marca la termoclina. Acuérdate que una termoclina es como si fuera una pendiente, pero una pendiente de temperatura. Si vos en un mapa de relieve sabés que donde se acercan las curvas de nivel marca un aumento de la pendiente, acá pasa lo mismo. Las curvas de nivel son líneas de isoaltura. Estas son líneas de isotemperatura. Donde se acercan, el gradiente es más fuerte. Y acá sí capaz que lo podés ver más claro. Porque en este apelotonamiento, fíjate, acá, desde los 7 metros hasta los 11 metros, tenés un cambio de temperatura que va desde los 20 grados hasta los 15. 5 grados de temperatura en 3 metros de profundidad. Es el gradiente más fuerte del perfil. Después, de los 30 metros a los 33 metros, no te cambia la temperatura, no te cambió la isoterma. Acá, en esta verticalidad, tal vez tendremos que hacer un gráfico. Me voy a tomar un minuto. Espera. Estoy haciendo lío porque quiero cambiar este puntero. ¿Dónde cambio el puntero? Ahí dice opciones de puntero, profe, abajo de pantalla. Abajo de pantalla, como en el medio del cuadro de diálogo. Se ve que es tarde, chicos. Hoy arranqué a las 10 de la mañana. Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el mes de septiembre del 87. ¿Sí? No sé qué estaban haciendo ustedes. Yo le estaba pasando bárbaro en septiembre del 87. Hago un eje vertical de 0 metros hasta 50 metros. Y hago un eje horizontal para septiembre del 87, que no va a tener tiempo sino temperatura. ¿Qué temperatura hay en superficie en septiembre del 87? Más o menos 24 grados. ¿De acuerdo? A los 10 metros, en septiembre del 87, tengo 15 grados. Y a los 20 metros, en septiembre del 87, tengo menos de 7 grados. Y después tengo menos de 7 grados en toda la profundidad. Quiere decir que yo pasé de esta temperatura en superficie a esta temperatura a los 10 metros y a esta temperatura en profundidad. ¿Ves el perfil térmico que tengo en un corte en el tiempo? Sí, así es mucho más claro. Bueno, entonces hacete el dibujito en la cabeza de cualquier corte temporal. Lo agarramos en otro mes, en junio del 87. ¿Sí? ¿Qué tengo yo? Uy, es muy difícil dibujar con este puntero una línea recta. Junio del 87. Temperatura en superficie, 19 grados. Temperatura a los 10 metros, junio, más o menos 13. Temperatura a los 20, más o menos 7. Y después baja hasta los 6 en profundidad. Entonces acá tengo un perfil térmico menos marcado, porque todavía no se había definido la termoclina. Y no salió de la nada, salió de los datos del gráfico. Entonces, donde las isotermas se apelotonan
va a marcar un gradiente fuerte. Y donde las isotermas están lejos una de otra, va a marcar que la temperatura en la vertical casi no cambia. ¿Va mejor? Sí, profe, es mucho mejor, gracias. Es un ejercicio que hay que hacer. Yo no dije que era fácil esto, ¿eh? Lo que dije es que era interesante. Este ya lo vimos. ¿Qué es esto? Recuerden que la manchita negra o rayada es hielo, cosa que también me lo dicen las isotermas, ¿no es cierto? 3 grados, 2 grados, 1 grado, 0 grados en superficie. Ok, entonces es un cuerpo de agua dimíctico, porque hay otras certificaciones. Tengo congelado en invierno, estratificado en el verano, mezclado en otoño y mezclado en primavera. Formación de la termoclina, y a medida que disipa la energía, se calienta la termoclina, ¿sí? Gana calor, se hace más gorda porque gana temperatura, pero a medida que disipa, se hace gorda, pero se afloja la termoclina, hasta que en un momento la fuerza de mezcla del viento es superior a la resistencia a la mezcla de la diferencia de densidad, y entonces se mezcla por completo. Ups. No, bien. ¿Qué vemos en ese perfil? Esto ya es un montón. Amístico. Sí, 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 es tremendo. Y a las 10 menos cuarto de la noche te quema la cabeza. Está siempre estratificado, ¿no? Eso está Es siempre amístico. estratificado y Amístico, escuché, me Otro- parece, Jazmín lo dijo primera, me parece, esto es un lago que no mezcla, que pasa el tiempo y sigue estratificado, nunca mezcla. ¿Sí? Esto es un lago amíctico, como podría verlo en la zona ecuatorial. Amíctico también hay en la zona polar, pero esas no son temperaturas para la zona polar, ¿no es cierto? Así que siempre parece difícil, pero con un poco de paciencia se hace la luz. Más difícil que este no encontré, así que este es el último. Creo. Sí, me parece que es el último. No, hay uno. Bueno, este parece polimíctico. Ojo, ojo, hay muchos años acá. Ah, Ajá. es muchísimo. Entonces, tomen un año, vean que se repite el ciclo, tin, 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 es un ciclo anual. No, entonces parece que hay una estratificación. Sí, sí, hay una estratificación. ¿Se rompe la estratificación? Nunca. No. Bueno, en verdad, vean ustedes, porque no es fácil. Yo acá tengo una estratificación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó acá? Acá yo tengo hasta los 15 metros, el perfil se mezcló. Pero de 15 para abajo no mezcló. Desde los 15 metros para abajo no mezcla nunca.
a pesar de que arriba hay estratificación y mezcla parcial, estratificación y mezcla parcial, estratificación y mezcla parcial, en profundidad nunca llega a mezclarse en totalidad. ¿Se puede decir que son meromícticos entonces? Perfecto. Es un lago que no, por régimen térmico, yo lo puedo clasificar como monomíctico, pero pensando si mezcla todo el perfil o mezcla una parte del perfil, solo mezcla una parte. Es decir, es un lago meromíctico. Esos son los que son muy profundos, ¿no? Perfecto. Los- En este caso no es tan profundo, pero estando en el trópico o ecuador, porque si no es raro encontrar 30 grados en un cuerpo de agua natural en superficie, seguro que la acción del viento, acuérdense que la densidad, a medida que aumenta la temperatura, es más fuerte el gradiente de densidad entre 2 grados de temperatura vecinos. Entonces, más difícil es mezclarlo. Los lagos meromícticos son más típicos del Ecuador que de las zonas de latitudes medias o altas. No es una cebra. Ahí se mezclan también, Es ¿no? un psicotécnico. Eso está mezclado mucho Se mezcla tiempo y una vez muchas al año. veces. Mezcla constantemente este lago. Nunca estratifica. No hay una separación en algún momento claro en donde... Acá hay una tímida estratificación, pero enseguida se rompe y se mezcla. ¿Cómo se llaman los lagos que se mezclan? Polimíctico. Polimíctico, muy bien. Si lo habían dicho antes no lo llegué a entender, perdón. Los lagos polimícticos pueden tener pequeñas estratificaciones diarias. Al mediodía, cuando se intensifica el calor del sol y se calma el viento, pero rápidamente se disipan y no llegan a constituir una termoclina. Son típicas de los lagos poco profundos, el régimen polimíctico. Bien, dejamos la temperatura y pasamos al último concepto que vamos a estudiar en la clase de hoy, que es movimientos de las aguas. Para nuestras aguas, fundamentalmente, olas y corrientes. Y en los lagos, el agente principal de estos movimientos es el viento, pero también participan otros agentes menores, como el ingreso y salida de ríos, el efecto de Coriolis, gradiente de densidad y de temperatura. La consecuencia de todas estas acciones es la formación de masas de agua en movimiento que le dan gran heterogeneidad al cuerpo de agua. Uno ve un lago y dice, uy, todo uniforme, y no es así. Dentro del cuerpo de agua hay claramente masas de agua que se distinguen y que van a tener sus consecuencias, sobre todo en la vida del plancton. La importancia de la acción del viento, sobre todo en los lagos poco profundos, porque eso incrementa su productividad. Y hagamos este rápido ejercicio de aplicación de la importancia de la acción del viento como movimiento del agua en una variable que es muy importante para la calidad ambiental, que es la turbidez inorgánica. Ya lo estuvimos trayendo a colación cuando estábamos estudiando luz. Turbidez inorgánica está muy relacionada con lo que es resuspensión de sedimentos. ¿De acuerdo? Llegada de sedimentos desde la cuenca, pero también resuspensión desde el fondo. Y la resuspensión desde el fondo ocurre cuando la ola tiene una longitud y una altura tal que en su movimiento impacta con el fondo. Entonces la resuspensión de sedimentos es consecuencia
de la acción del viento que genera la ola, pero también de la profundidad. Si la profundidad es más corta, es más probable que la ola le pegue al fondo. Entonces, de la combinación, como decimos, de la velocidad del viento que genera las olas y de la profundidad, surge la probabilidad de la resuspensión de sedimentos. La velocidad del viento también se ve afectada por una de las variables morfométricas que aprendimos, que para algo la aprendimos, que es el fetch. Con una carrera más larga, el viento actúa más sobre el agua, la roza más y le transmite más energía cinética. Las olas son más amplias y más altas. Eso implica que tienen más probabilidad de pegarle al fondo y resuspender los sedimentos. Así que lagos de mayor fetch van a ser más probablemente afectados por la turbidez inorgánica que lagos de menor fetch. Eso es muy importante, por ejemplo, si a ustedes los llaman para diseñar un lago de un barrio privado. Si ustedes cortan el viento con el lago, con el eje del lago, es menos probable que tengan resuspensión de sedimentos que después les entubien el agua. Por supuesto, también tiene importancia, ya lo habíamos visto, en la protección de la orilla de la erosión, pero si estamos viendo los movimientos del agua, vean cómo es la combinación en este gráfico 3D de velocidad del viento, que lo leo en este eje, con fetch, que lo leo en este otro eje, lo que provoca las mayores amplitudes de ola, que son las que más probablemente le dan al fondo, le pegan al fondo y resuspenden sus sedimentos. Si a esto lo combinamos entonces con la profundidad, puedo hacer un mapa de riesgo de resuspensión de sedimentos. Y entonces saber, por ejemplo, dónde me conviene hacer una protección para la resuspensión de sedimentos si yo tengo que cuidar la claridad del agua. Cosa que puede pasar en un balneario, en un lago ornamental, en un lago urbano. En los ríos el movimiento del agua está marcado fundamentalmente por la pendiente, entonces donde tengo mucha pendiente voy a tener mayor velocidad, donde pierde pendiente el curso empieza a divagar con baja velocidad de escorrentía. La velocidad de escorrentía define la capacidad de erosión, transporte o deposición de sedimentos. En un gráfico lo podemos ver. Yo acá tengo velocidad de corriente y aquí tengo diámetro de partículas. Entonces, cuando las aguas corren con mucha velocidad, pueden arrancar y erosionar partículas, tanto muy pequeñas como muy grandes. Pero a medida que el agua pierde velocidad, es decir, si yo me corro para abajo en la figura, las partículas más grandes pasan a depositarse y quedan en suspensión arrastradas las partículas de menor diámetro. Este es un gráfico muy, muy práctico para conocer la capacidad de erosión o de deposición de aguas de distinta velocidad. En un corte, yo puedo ver que un río cortado transversalmente tiene mayor velocidad de corriente en el centro porque tiene menos rozamiento. Y en el meandro, esto se acerca hacia el lado externo de la curva por conservación del momento. El estudio de las corrientes en un río es crítico si yo estoy tratando de hacer conservación de las poblaciones de peces. Porque los peces tienen una capacidad de natación definida. Si yo altero la velocidad de la corriente, por ejemplo, con obras que facilitan la navegación de los barcos, estoy afectando la velocidad de los corrientes también para los peces. Los peces
tienen una potencia natatoria que si yo la venzo con corriente más rápida, los peces no van a poder remontar el río. Pero además los peces necesitan zonas de descanso, zonas de alimentación que tienen velocidad de flujo diferente. El último tema no es el último tema. No, ya terminamos entonces. Estaba hablando de los peces y casi me confundo con un tema de la clase que viene. Terminamos entonces los conceptos para la clase de variables físicas en el ambiente acuático. En este Zoom quedan 3 minutos. Son todos de ustedes para contestar las preguntas que quieran, pero si quedan más preguntas, yo puedo abrir otro Zoom sin ningún tipo de inconveniente. Me quedo todo lo que ustedes quieran. Igual están siendo ya las 10 de la noche, así que a todos los que se van, los saludo, les deseo una buena semana, y recuerden entonces que nos reencontramos el viernes a las 18. El link para el viernes a las 18 lo tienen en el mismo mail que les mandé este link. Y para los que se quieren quedar o quieren hacer más preguntas, no hay ningún límite para Helio. Así que me quedo con ustedes. A los que se van, les deseo buenas noches, cuídense en esta pandemia y nos vemos el viernes. El parcialito va a ser para las 2 clases, así que va a ser después del viernes. Perfecto, Ahora, profe, profe. muchas Perfecto, gracias. Chao gracias. chicos, tengan linda profe. noche. Chao, Saludos. Igualmente. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao, profe. Adiós a Gracias. todos. Chau, chau. Adiós, adiós. Nos quedamos nosotros. Chau, chau. Chau, Rocío. Chau, Fernando. Chao, Buenas María. noches. Buena semana. Muy bueno. Nos Chau, vemos. María. Chau, Muy chau, bueno. Manuel. Acá estoy. Chau. Adiós, María. Te vi entrar. Chau, chau. Hasta la próxima. Se corta, nos vamos a cenar. Vamos a tomar algo. Chau.